Am, Algunos de ustedes me conocen, otros no. Me van a conocer, tal vez. Es de verdad un placer estar aquí, entre amigos, entre hermanos, en el mejor país en todo el mundo. Y no estoy mintiendo. Tenemos hermanos de Argentina y México, y esos países son más o menos. Y los Estados Unidos no sirve para nada. Pero España es la tierra prometida. Quiero empezar dándole gracias a Otto porque robó por lo menos la mitad de lo que yo voy a enseñar. Entonces, no. Mi tarea es pensar con ustedes sobre la relación entre el discipulado y la predicación. Y no sé cuántos de ustedes son predicadores. Ahora, cuando yo digo la predicación, yo estoy pensando principalmente en el hecho de declarar la palabra desde un púlpito en un domingo, pero también, conforme la palabra en el diccionario, propagar un mensaje o una idea haciéndola pública. Nada más. Entonces, me imagino que varios de ustedes no son predicadores principal, como en la iglesia, tal vez nunca han predicado, pero me imagino que otros de ustedes tienen algún ministerio en la iglesia o en la casa cuando están propagando un mensaje, haciéndola pública. Entonces, quiero hablar sobre predicación en esta manera y su relación con el discipulado. Y en el espíritu de 9 marcas he titulado mi instrucción 9 marcas sobre cómo opera el discipulado a través de la predicación. Lo que presentaré aquí en esta hora no es un sermón, aunque no prometo que no voy a predicar porque soy un predicador. Pero yo quiero interactuar con ustedes, entonces espero terminar como a las 7:45 y tener tiempo para preguntas, porque mi trabajo aquí, mi deseo es ayudar a ustedes, equipar a ustedes con esas 9 marcas. Voy a empezar con marca número 1. Sencillamente, como predicadores, es nuestro llamado a ser discípulos. Tal vez es obvio, pero importante. De nuevo, regresando a la definición de Otto, alguien que persigue el carácter de Cristo. Eso es un discípulo y es el trabajo del predicador hacer discípulos. Vuelven conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios. De nuevo, yo no voy a predicar este pasaje, pero solo que quiero que vemos algunos pasajes durante toda esta instrucción. Efesios 4, empezando en versículo 11. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres o por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, tu trabajo, mi trabajo es hacer discípulos.
la gran comisión, que mencionó Otto también, hasta el momento en que todos los cristianos observan todo lo que Cristo ha dicho, no hemos terminado nuestro trabajo. Ahora, en el momento que toda la iglesia observa todo lo que el Señor ha dicho, podemos ya descansar, ¿sí? Retirar y jamás predicar. Pero tú y yo sabemos que este día nunca va a llegar hasta el momento en que Cristo regresa. Quiero ser claro. Si no tienes ganas de hacer discípulos, yo dudo, sinceramente, tu llamado a ser pastor. Blanco y negro. Ahora, yo no soy tu papa ni tu obispo, gracias al Señor. Entonces yo no puedo hacer nada. Pero si no tienes esas ganas, yo creo que no entiendes lo que es la obra de ser pastor o predicador. Eso es punto número 1. Punto número 2. Antes que hablamos sobre el predicador en el púlpito, debemos hablar sobre el predicador fuera del púlpito. Mi punto número 2 es: carácter vale mucho en la formación de discípulos. Carácter vale mucho en la formación de discípulos. La credibilidad del orador es de mucha importancia. Otto habló de nuevo. Voy a citar Otto como unos 5,000 veces. Culpa de Otto. Sobre la paciencia en la línea, en la fila. Es verdad que cuando uno sube a predicar, tiene un nivel de credibilidad. No importa si la persona escuchando conoce o no conoce la persona que sube, pero por subir tiene un nivel de credibilidad. Y esa credibilidad dura como unos 2 minutos. Dentro de unos 2 minutos es claro al oyente si debe o no debe escuchar lo que está diciendo el predicador. Pero también para los que conocen el que sube, la credibilidad empieza segundo número 1. La verdad es que todo lo que haces fuera del púlpito contribuye mucho a lo que dices en el púlpito. Yo no puedo estar aquí diciendo que debemos amar a prójimo cuando los miembros de mi iglesia saben que odio a todos mis vecinos. Puedo decirlo, pero ellos estarán riendo, no porque estoy tirando bromas, sino porque mi vida es en sí una broma. Entonces, antes que enfocamos en la práctica de hacer discípulos, tenemos que pensar mucho en nosotros mismos. Es fácil enseñar, es difícil vivir. Entonces, tenemos que enfocar mucho en nosotros mismos y nuestro caminante con Cristo, y no solamente el viaje de los demás. El carácter vale mucho. Pastores son ejemplo número 1 en la iglesia. Van conmigo al libro de 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4. Versículos 16 y 17. Eso es Pablo, el pastor fundador de la iglesia en Corinto, diciendo: por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Solo necesitamos versículo 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. No tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos de ustedes dirían lo mismo
este domingo o miércoles en la casa. Quiero ser sumamente claro, cada pastor, cada predicador debe ser capaz de decir esto y dispuesto a decir esto. Y si tú en este momento estás pensando de algo, me gustaría decirlo, pero cualquier pero que tienes en la mente, felicidades, eso es tu pecado. ¿De qué debo arrepentirme, Jeremías? Del perro que está en tu cabeza. Hasta que tú puedes decir, ¿sabes qué, hermanos y hermanas? Ser imitadores míos. Y si somos un poco confundidos, sigue con el 17 diciendo, por eso envié a Timoteo. Y también eso es lo que enseño en todas las iglesias. Sigue mis caminos. Ahora, algunos académicos muy sabios que dicen que aquí tenemos un buen ejemplo de Pablo, un hombre muy jactancioso, un hombre muy soberbio. Pero yo creo que estos genios no han leído el libro de 1 Corintios, porque en capítulo 11, versículo 1, tenemos algo muy parecido, pero aquí añade algo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Tus discípulos no tienen que hacer todo lo que tú haces. No tienen que gustar todo lo que tú gustas. Pero deben seguir el Señor como tú lo sigues. Carácter vale mucho. Número 3. Debemos predicar la Biblia para formar discípulos. Jeremías, ¿por qué viajaste 3,000 millas para decir que debemos predicar la Biblia para ser discípulos? Me gustaría asumirlo. El problema es que yo he leído no sé cuántos libros sobre el discipulado y muchos olviden completamente la enseñanza de la Biblia. Sí, citan un versículo aquí, otro versículo allá, pero la Biblia es como una ayuda en el discipulado. No, el discipulado es ayudando a otros a perseguir el carácter de Cristo, entonces hay que enseñar la Biblia, hermanos. Y cuando estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de este libro, de Génesis a Apocalipsis. No estoy hablando de las cartas de Pablo, eso no es la Biblia, es parte de la Biblia. No, Jeremías, ¿sabes qué? El libro de Levíticos tiene algunas cosas extrañas, sí. Y si vas a formar discípulos, hay que predicar Levíticos también. Muchos discípulos en nuestras iglesias ni tienen idea del contenido de Crónicas, de Oseas. Y no tienes que conocer estos libros para ser un discípulo de Cristo, gracias al Señor. O muchos de ustedes tampoco serían discípulos. Queremos ser honestos, sí, estamos entre amigos. Pero la verdad es, debemos preguntar, como pastores, específicamente los pastores, ¿estamos proveyendo una comida completa? ¿O estamos dando puro carne? ¿O puro vegetales? ¿O puro dulce? Deben entender toda la palabra. El poder para ser discípulos no está en nosotros. Gracias al Señor. Y eso es importante. Punto número 2 fue, carácter vale mucho, pero carácter es necesario y no es suficiente. Lo que es necesario es la palabra. Ahora es fácil decir, sí, Jeremías, la palabra, mi carácter no importa. Lee Pablo. Ambas cosas, Dios usa medias. Gente como tú y yo. Pero según Romanos 1:16, el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Sí, ¿cómo no, Jeremías? Sí, salvación pasado,
salvación presente y salvación futuro. Debemos seguir predicando el Evangelio desde todas las Escrituras. Y si tú estás preguntando, Jeremías, ¿cómo hago esto? Buena pregunta. Y no te voy a decir cómo. Solo hay que participar en uno de los talleres de Charles Simeon Trust. Y si quieres saber más, puedes hablar con Alberto. Levanta tu mano. Alberto es el Jeremy Jr. Tomó mi lugar en Simeon Trust y está haciendo un buen trabajo. Más o menos, no. Es difícil. Pero la lucha del pastor es entender la Biblia, entender cómo conectar legítimamente con el Evangelio y cómo aplicar mi audiencia. Se trabaja dura toda la vida, pero es un trabajo lindo. Número 4. Debemos predicar con elocuencia para formar discípulos. Debemos predicar, es decir, proclamar en público la palabra del Señor, con elocuencia para formar discípulos. Jeremías, ¿qué es elocuencia? Buena pregunta. Según el diccionario, es la facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Una vez más, lo pueden buscar en Google si quieren. Facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad de manera efectiva para convencer a quien escucha. Elocuencia. Hay 3 cosas, según los expertos en la elocuencia, o sea, retórica, la antigüedad. Ellos dicen que podemos hacer 3 cosas cuando hablamos en público. No estaban pensando en pastores, pero eso aplica a pastores también. Es cualquier momento en que alguien está predicando en público. Puede ser uno de 3 cosas. Número 1, puede enseñar. Y dicen ellos, y es verdad, que la enseñanza es necesario. Si no enseñas, punto número 2 y 3, no valen nada. Hay que enseñar. Número 2, podemos agradar. Es decir, podemos enseñar en una manera agradable para los que nos escuchan. Y si tú estás diciendo, Jeremías está negando el Evangelio. No, yo estoy hablando que deben hablar en español. Que deben hablar en una manera que la gente te escucha. Sencillamente. Que deben practicar. La predicación no es magia. Sí, algunos son naturalmente dotados para hablar en público. Pero todos, no importa quién eres ni tu contexto, cada quien puede mejorar y debes mejorar. No para que la gente piense mucho de ti, sino con el fin de que mucha gente piense mucho de Cristo. Entonces, enseñar, agradar. La tercera cosa que podemos hacer es mover. Podemos mover los que nos escuchan. Y el orador experto hace los 3. Es decir, enseña en una manera agradable que mueve a la gente. Yo conozco muchos pastores, toda mi vida es metido en instruyendo pastores y conozco muchos que enseñan, no todos. Algunos ni tengo idea de lo que están haciendo en el púlpito, pero la mayoría enseñan. Algunos enseñan en una manera agradable. Es fácil escuchar a ellos. Pero pocos pastores enseñan en una manera agradable que convence el oyente a moverse a Cristo y ser discípulo.
muchas veces pensamos, hey, preguntamos entre pastores, ¿por qué hay pocos convertidos en la iglesia? Y hay miles de respuestas. Yo no sé. ¿Estamos orando suficientemente? ¿Quién sabe? ¿Estamos trayendo incrédulos? No sé. Pero yo escucho muchos sermones y muchas veces es, mira hermanos y hermanas, déjame hablar en público por un montón de tiempo sobre lo que yo estudié en mi estudio solo. Y muchos en la iglesia están pensando, aunque nunca te van a decir, ¿qué me importa, pastor? Ser discípulo de Jesús nunca ha sido fácil. Ser discípulo de Jesús nunca será fácil. Ustedes tienen que ser convertidos de nuevo cada domingo. Y sus miembros también. Están entrando la iglesia, están entrando tu casa, la noche de jueves para el grupo pequeño, no sé, en cualquier contexto, están entrando a un santuario del mundo, diciendo, bueno, yo he estado en la guerra toda la semana, o por lo menos por los últimos 24 horas, y no sé si puedo continuar. Y debemos trabajar duro con la elocuencia para no solamente enseñar, y enseñar de una manera que la gente lo reciben, pero lo reciben de una manera que se mueven. Así, otra vez voy a salir de aquí para ser cristiano. Debemos predicar con elocuencia. Para lograr esta meta debemos luchar mucho. Para predicar con claridad, brevedad. No te conozco, y si te conozco, tal vez lo has escuchado antes, lo voy a decir de nuevo. No me importa por cuánto tiempo tú enseñas. Estoy casi seguro que si tú predicarías por la mitad del tiempo, sería un predicador mucho más poderoso. Ya. Y si quieres prueba, toma tu mensaje, tu último mensaje, quita la mitad y predícalo de nuevo en la mitad del tiempo frente a tu esposa y pregúntala, ¿eso fue mejor o no? Estoy seguro que ella va a mentir porque es tu esposa. Pero tal vez va a decir, mucho más claro. Lleva una vida a hacerlo bien. Pero nuestro trabajo es persuadir. Tal vez no estás convencido. Solo quiero observarlo en la Biblia una vez. Hechos 18. Brevemente. Mejor ser convencido por la palabra y no por mí. Hechos 18. Vamos a ver un ejemplo de la elocuencia en la vida de nuestro hermano Pablo. Versículo 1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acaba de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a los judíos y a los griegos. No entró a la sinagoga solo para enseñar el Antiguo Testamento. Discutía, había un debate entre ellos. Y el propósito fue persuadir. Debemos ser como Pablo.
Número 5. Debemos enseñar a otros cómo ser discípulos. Tú no eres el único discipulador en la iglesia. Felicidades. Eso sería un desastre, ¿sí? Todos los demás son tus discípulos, ellos no van a discipular a nadie, es el trabajo del pastor. Imposible. Debemos enseñar a otros cómo ser discípulos. Y el momento de la predicación, estoy pensando particularmente en la predicación en el domingo, es un momento oportuno para hacer discípulos y enseñar a otros cómo hacer discípulos. Porque todos son presentes en el mismo lugar y por lo menos la mayoría, ojalá, están prestando atención. Y aquí tiene toda la iglesia reunida. Una gran oportunidad de decir, mira, hermanos, y mientras que tú estás predicando, tú estás formando discípulos. 2 cosas en particular nos ayudan en la instrucción de cómo discipular por medio de la predicación. 2 cosas. Número 1, buena aplicación. Y cuando digo buena aplicación, yo me refiero a aplicaciones que derivan del texto. No son las aplicaciones que escucho muchas veces. Y eso me trae a mente. Y el pastor empieza a hablar de... Ahí estaban los discípulos en la barca. ¿Sabes qué? Una vez yo fui en la barca. ¿Sabes que la vida es como una barca? Y Jesús es mi gran barca. Ay, por favor. No tiene nada que ver con el texto. Buena aplicación es lo que deriva del texto, que apunta a lo que está en el texto o que sale del texto. ¿Por qué? Porque enseña a la congregación cómo usar la Biblia para edificar y exhortar. Este libro es gigante. Cada quien tiene sus desafíos principales. Para mí es epístolas. Odio las epístolas. Para mí, si yo no tendría que predicar epístola otra vez, sería un deleite. Dame salmos o dame profetas y estoy en casa. Para ti tal vez es diferente, pero cada quien tiene sus desafíos. Nuestros miembros también. ¿Cómo puedo aconsejar? Desde el libro de Deuteronomio. No sé, nunca lo he leído. Pero cuando nosotros aplicamos del texto, están diciendo, ahora, porque yo estoy discipulando por medio de la aplicación. Entonces ellos, sobre tiempo, si prestan atención, y si tú hablas de una manera agradable, que entiende la gente, ellos van a estar aprendiendo cada semana. Sí, puedo usar. Eso sí aplica a mi hermana. Eso aplica a mi hermano. Casi nada en la vida pastoral me da más ánimo que alguien escribiéndome, llamándome y diciendo, Jeremías, yo usé lo que tú dijiste este domingo con una amiga o con un compañero en el trabajo. Porque por lo menos uno estaba prestando atención. Y segundo, porque ellos tomaron las aplicaciones, tomaron la palabra y lo dieron a otro. Yo sé que en muchas iglesias hay una lucha con los miembros porque opinan y opinan y opinan y opinan sobre la vida de los otros. ¿Por qué? Tal vez porque ustedes en el púlpito están opinando y opinando y opinando, no del texto, sino de lo que crees sobre Dios y nuestros tiempos o algo así. De nuevo, sugerencia nada más. La segunda cosa que podemos hacer, que nos ayuda mucho con el discipulado por medio de la predicación, no solamente la buena aplicación, sino el hecho de dialogando contigo mismo en el púlpito, hablando contigo mismo. Sí, pero Jeremías, o tal vez tú estás aquí y estás pensando,
o muchos creen, y siguiendo con el diálogo, contigo mismo, tú estás dialogando. Sí, pero es verdad, pero ¿has pensado en? No, nunca. ¿Por qué? Porque la gente está observando por medio de la predicación. Así predicaré, o hablaría mi pastor, por lo menos, con alguien con esta pregunta. Pablo es un experto en hacer eso. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Sí, Romanos 9 sirve para más que soportar tu teología o destruir tu teología, dependiendo de tu campo. Lo voy a leer, no lo voy a explicar. Si tienen preguntas después, puedes hablar con Pastor David. Un ejemplo nada más. Romanos 9, empezando en 19. Mira lo que dice. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contesta a Dios? ¿Dirás acaso el objeto? Puedo seguir leyendo, pero aquí es un buen ejemplo de Pablo empezando un debate con sí mismo, usando preguntas para decir algo, y es mucho más interesante. Capta la atención mucho más que, mira, así es la obra del Señor. Sí, a veces tenemos que declarar, pero podemos hacer un diálogo aquí también, enseñando por medio de preguntas y respuestas. Número 6. Debemos, y eso es como deriva del número 5, debemos enseñar a nuestros miembros cómo hablar con incrédulos. Es una cosa gritar desde el púlpito que todos deben evangelizar. Es otra cosa hacerlo del púlpito. Es fácil decir, ustedes, ovejas malas que no hacen, que no aman al Señor, hay que salir a las calles y predicar el evangelio. Bien. ¿Pero tú, pastor? Sí, el pastor debe estar hablando de Cristo en la calle también. Pero, ¿cuántas veces el pastor habla al incrédulo en el púlpito? Presta atención. Yo sé que no soy experto en español, pero no estoy hablando del pastor hablando de los incrédulos en el púlpito. Eso escucho siempre. ¿Y los homosexuales? ¿Por qué no hablas al homosexual? Porque no hay gente así en mi iglesia. Bueno, número 1, no estoy seguro. Número 2, estoy medio seguro que sí hay. No, es que todos son cristianos. Tampoco sabes que son cristianos. Y hay mucha gente que luchan con esto y no dicen nada a nadie. ¿Por qué? Porque el pastor solo grita de ellos en el púlpito. Nunca habla con ellos en el púlpito. Nunca toma en serio las preguntas de afuera. Hay que entender que cada vez que tú subes para enseñar la Biblia, debes imaginar que hay un X frente de ti. No importa quién es. Un musulmán, si estás hablando contra los musulmanes. O un judío. O una persona homosexual. O un ateo. Y debe ser tu sueño tener toda esa gente presente en tu culto. Si no, sigue leyendo la Biblia. Y cuando hablas de ellos, ¿estás hablando de una manera que ellos recibirían? No estoy diciendo que sería incómodo, pero dirían, eso, nadie que conozco dice esta cosa. Nadie que he conocido en mi vida pregunta así. Debemos ser honestos con los demás. Y tal vez tú estás aquí y estás pensando, ¿cómo puede ser Jeremías? Porque yo creo que la vida no vale nada. ¿Verdad? ¿Crees esto? Yo sé que la vida es sumamente difícil, pero estás hablando a ellos. Y de nuevo, cuando estamos hablando así,
La gente está aprendiendo poco a poco. Así debo hablar con incrédulos. ¿Por qué es que la gente en nuestras iglesias no están hablando con incrédulos? Tal vez es porque ni tienen idea. Saben que deben hacerlo y es bueno, pero no es suficiente. Tienen que entender cómo hacerlo también. Son parte del discipulado. Y cada vez que nosotros predicamos, debemos tener algo para los incrédulos. Número 7. Entrenan a algunos profundamente para continuar el ministerio de discipulado por medio de la predicación. Entrenan a algunos profundamente para continuar el ministerio de discipulado por medio de la predicación. Pastores, no sé si saben o no, pero van a morir. Unos antes que otros. Un pastor aquí, no sé quién es, será el primero. Espero que yo soy el primero. Tu trabajo es lo mismo de Timoteo. No es solamente discipular desde la predicación, del momento de la predicación, sino formar un linaje de predicadores que van a discipular desde el púlpito. Yo no sé cuántos de ustedes fueron discipulados por un pastor personalmente para entrenar a otros. Pocos tienen ese testimonio. Yo no tengo ese testimonio. Me hubiera gustado sentar bajo un pastor. No solamente escuchándolo, preparando su café, sino siendo entrenado. Ahora, en la misericordia del Señor, no tener esa experiencia y no tener ese testimonio ha avivado un fuego dentro de mí tremendo para discipular a otros. Porque yo no quiero yo no quiero que nadie que pasa tiempo conmigo, que sale y sea un futuro un pastor, espero que no tendrían razón de decir, me hubiera gustado. Pero Jeremías no tuvo tiempo. Somos completamente irresponsables si no invertimos mucho en algunos para continuar el ministerio de la predicación. Número 8. Debemos evitar hacer seguidores de nosotros en vez de discípulos de Jesús. Sabes que ¿cuántas veces he escuchado esto? Yo quiero ser como X, Pastor David. En todo. Es un fanático de la Barça. Yo también. Es fácil ser famoso. No al nivel mundial, pero como famoso en esa parte de Barcelona, eso no es difícil. Y es difícil porque si tú inviertes mucho tiempo y mucho trabajo en ser un cristiano bueno, predicar con eficaz, entrenar a otros, si tú enfoques en todo esto, serás popular. Tal vez solo popular en tu barrio, pero gente van a decir, yo quiero seguir a él o a ella, y es bueno. Y es necesario, pero no es suficiente, porque pueden seguirte hasta el infierno.
Yo quiero seguir a Jeremías porque Jeremías sigue al Señor. Es verdad que que mis discípulos, después de un tiempo, aman la comida que yo amo. Yo soy fanático en cuanto a la comida. Y ellos escuchan la misma música que yo escucho. Eso es natural. Pero eso no es discipulado. Eso es la obra de hacer clones. Y es inevitable. Entonces me cae bien que mis discípulos escuchan lo que escucho y todo. Y no todos. Algunos dicen, no, esa música no sirve nada. Está bien. Todos mis discípulos no son perfectos. Pero si no tienen la convicción, yo quiero seguir a Jeremías porque Jeremías sigue al Señor. Estamos con bastantes problemas. Número 9. Seré breve porque Otto lo robó completamente. Nunca olvides que tú eres un discípulo también. Tal vez en la providencia del Señor, algunos de ustedes tuvieron que escucharlo 2 veces. Y sabes qué, hermanos, hermanas, el púlpito es tramposo. Es decir, es fácil pensar que ustedes son como el pueblo de Israel. Y este es el monte Sinaí. Y cuando llegues a la cumbre, estoy con el Señor, lo siento. Yo he logrado la meta. Ustedes tal vez un día pueden subir, ahora no. Yo fui discípulo, ahora soy pastor. Yo conozco varios hoy en día que son miembros de la iglesia, miembros muy humildes, miembros que sirven mucho y miembros que fueron pastores. Pero el trabajo de ser pastor destruyó su vida. Porque el púlpito es tramposo. Es fácil decir, ustedes, y olvidar el nosotros. Liderazgo no es licencia para dominar ovejas, como que tú no fueras una oveja. Y liderazgo no es licencia evitar los requisitos del discípulo. Sí, somos llamados a liderar, que es difícil. Pero nuestro llamado es liderar como gente que tienen un líder principal, Cristo. Ustedes son seguidores también. Tal vez. Espero que sí. Qué triste sería discipular desde el púlpito, enseñar en una manera agradable que mueve todo el mundo a Cristo. ¿Y tú? Pues sí o no. No es difícil. Mi papá lo hizo por años. Fue medio famoso en el estado de California, en los Estados Unidos. Conozco una cantidad de gente que todavía hablan conmigo sobre el ministerio de mi papá. Hasta mensajes que predicó mi papá hace 30 años. Hace 40 años. Todavía recuerdan sus puntos, sus ilustraciones, sus bromas. Y mi papá es un ateo hoy en día. Y dice, yo nunca era cristiano. Todavía vive. Todavía hay esperanza. Pero ustedes no van a ir al cielo porque hacen un buen trabajo de discipulado desde el púlpito, sino por ser un buen discípulo, no para llegar allá, sino porque Cristo ya te ha salvado y como un cristiano
no tienes nada más que hacer menos seguir a Cristo. Sus ovejas, en una manera, son tuyos. Tienes responsabilidad para ellos. Y en otra manera, no son tuyos. Nosotros somos compañeros de viaje a la ciudad celestial. Entonces, que Dios nos ayuda mucho en el labor de discipular por medio de la predicación. Tenemos 5 minutos más o menos. Si tienes una pregunta que serviría a todos, si no, está bien. Yo sé que todo el mundo tiene sueño y hambre. Yo también. Pero si alguien aquí tiene una pregunta sobre lo que yo he enseñado, que serviría a todos, parece que fue una instrucción perfecta o que nadie entendió nada. Ah, bueno, tenemos uno. Anímame, hermano. Una pregunta, ¿cuáles serían las mayores complicaciones a la hora de tener que hablar con un incrédulo? Sé que, sobre todo aquellos que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo nos darías para poder hablar, yo qué sé, nuestra forma de hablar, nuestras palabras, nuestros términos? No sé. Buena pregunta. Yo creo que la dificultad más grande es que la mayoría de pastores no conocen incrédulos. ¿Cómo hablo con incrédulos? Será muy difícil si no conoces incrédulos. No, Jeremías sabe que yo soy pastor, yo no tengo tiempo para incrédulos. Cristo sí. Tal vez tú sí tienes tiempo. Y no estoy diciendo que, sí, voy al bar entonces. ¿Por qué? Porque Jeremías me dijo que tengo que ser como Cristo Jesús. No sé cómo, no sé dónde. Pero hay que hablar con incrédulos. Y no solamente como gritando a ellos en la calle, sino hablando con ellos en la mesa, en la cena. Y no solamente hablando a ellos, sino preguntando y escuchando las respuestas. Porque quieres alcanzar a ellos, pero también quieres conocer qué piensan los jóvenes de Barcelona sobre tal cosa. Yo tuve en Nashville, los que han participado en talleres han escuchado esto, yo tuve un ateo. Cada pastor aquí debe orar a Dios diciendo: Dios, dame un ateo. Quiero un ateo. Y semanal yo leí mi pasaje para domingo con el ateo. Y él me hizo preguntas, yo le hice preguntas sobre el pasaje, porque él, aunque estamos leyendo el mismo texto, estamos leyendo con ojos completamente diferentes. Y lo que él no sabía, porque nunca en su vida entró a la iglesia, era hijo de pastor. Pero después de salir del cristianismo, dijo: yo nunca jamás voy a entrar a una iglesia. Pero si hubiera entrado a la iglesia, lo que hubiera escuchado serían preguntas que él mismo me preguntó sobre el texto. Fue como mi sueño decir, y tal vez tú estás pensando como incrédulo y verlo diciendo: ¿qué? Eso es mi pregunta. Pero me ayudó mucho porque fue un tiempo como una entrevista con un incrédulo. Pero hay que conocer incrédulos para hablar a los incrédulos. No tienes que conocer a todos los incrédulos. No tienes que decir, bueno, el miércoles tengo jóvenes, y jueves tengo viudas, y no. Pero debo orar: Señor, abre las puertas. Abre las oportunidades. Yo quiero hablar con ellos. Buena pregunta. ¿Una pregunta más? Sí. Aquí. Para que sepan, yo estoy aquí todo el fin de semana y si tienen preguntas en algún momento, aquí estoy. Buenas noches. Era para saber qué consejo tendrían para evitar que uno
Ujú. para evitar que la gente pues caiga en esa tendencia de seguir corrientes de Cristo. Siempre es inevitable que en algunos aspectos tus discípulos serán clones de ti. Pero, ¿cómo evitar hacer nada más que eso? Invierta en el tiempo de discipulado en la palabra. Cuando está, bueno, yo voy a salir a hacer compras. Mira, Alberto, vamos. Y mientras que estamos en el carro, mientras que estamos caminando, vamos a hablar, porque no vamos a caminar así. Pero voy a preguntarle, hey, el domingo, ¿qué piensas? ¿Bueno, malo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuáles fueron los puntos principales? ¿Tú recuerdas algo? Porque si él no puede recordar algo, la mamá con 4 hijos, nada. Podemos hablar sobre el texto, porque hay detalles en el texto que yo no voy a mencionar, porque no tengo tiempo para decir todo. Pero todo el tiempo de discipulado, tiempo intencional, debe tener algo que ver con la palabra. No es decir que en cada momento que pasa juntos tienen que estar en la palabra, porque muchas veces tienen que ver película o ir a la playa o algo así, porque ese tiempo es importante también. Pero cuando tú estás entrenando, a mí me encantan los libros. Son tremendos. Pero hasta que conocen la Biblia, pueden leer sus libros en su propio tiempo. Y no tengo tiempo para el libro de tal cuando tengo el libro de Romanos. Y mi discípulo no conoce el libro de Romanos. Bueno, déjame orar. Y terminamos. Señor, queremos hacer discípulos. Hasta en el momento de la predicación hemos visto el beneficio de discipular desde el momento de la predicación. Y hemos visto la dificultad. Somos débiles. Si somos honestos, estamos nosotros en necesidad de discipulado. Y muchos no sienten capaz de discipular a otros. Pero nadie es suficiente. Ayúdanos. Hoy, mañana y para siempre. Discipular bien por medio de la predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.